vez más a mi canal. Este nuevo video de hoy lo voy a hacer a petición de que muchas personas, muchos de mis seguidores, han tratado de registrarse en esta increíble página de Xtalks para hacer sus compras en línea. Hoy les voy a enseñar a cómo registrar su método de pago en esta increíble página de Xtalks desde República Dominicana. Lo primero que debemos de hacer es irnos a la parte de nuestra cuenta, iniciar sesión en nuestra página de Xtalks, ir a nuestra cuenta y elegir donde dice Selling. Entonces, dando clic acá, nos va a aparecer esta pantalla. Aquí, como no tenemos ninguna información de método de pago ni nada, lo que vamos a hacer es a registrar nuestro método de pago. Lo primero que debemos de hacer para poder registrar nuestro método de pago en esta página y para que la página nos acepte todos los pasos correctamente es dejar el navegador de Google Chrome en inglés. Si pones el navegador de Google Chrome que traduzca la página a español para que tú puedas entender paso a paso todo de lo que dice, tienes que dejarlo en inglés para que la página te acepte los datos de tu método de pago y así podrás registrarte completamente. Lo que vamos a hacer ahora es registrarnos y agregar la dirección de envíos como ustedes quieren que lo hagan. Le damos clic a donde dice Account Setting y le damos aquí a la primera parte de arriba en editar. Aquí nos va a pedir cómo queremos pagar. Si queremos pagar con tarjeta Visa, Mastercard o PayPal. Yo siempre recomiendo utilizar PayPal para proteger nuestros datos personales al momento de comprar. Pero si eligen pagar con una de estas tarjetas, Visa, Mastercard, ustedes dan a cualquiera. Y aquí vamos a completar con los datos que nos piden. Luego que nos pida estos datos, que son información de la tarjeta con la cual vamos a pagar, que si saben cómo hacerlo, saben que colocamos en la parte principal, vamos a ponerlo minimizado. Acá vamos a mostrarlo de esta forma para que puedan entender mucho mejor. Vamos a ver acá. Sí, aquí vamos a ver lo siguiente. En estos números que están aquí, es un ejemplo para que puedan agregar su tarjeta de compras. Estos datos de la tarjeta de plástico con la cual van a comprar, lo van a colocar aquí delante. ¿Qué significa? Donde usar estos datos que están acá en esta parte. Entonces, donde vamos a escribir los datos que están acá de la parte del plástico de la tarjeta aquí delante. Luego, la fecha de expiración que está aquí debajo, si la ven, al lado del nombre o más abajo de los dígitos de arriba, la colocamos y el CVV son los 3 dígitos de su tarjeta de plástico en la parte posterior de la tarjeta, la cual vamos a agregar acá. Entonces, donde dice esta información, aquí vamos a agregar los datos de la tarjeta. O sea, si eres el dueño de la tarjeta, tienes que poner los datos de esa misma tarjeta aquí en estas partes, la dirección de República Dominicana, tu dirección con la cual te registraste en ese banco, con esa tarjeta con la cual vas a pagar, la ciudad, región, código postal. Si no te sabes el código postal de tu ciudad, lo puedes buscar en Google, poner el nombre de tu ciudad y ponerlo acá. El código postal de la ciudad donde estoy, que es Puerto Plata, es 57000. Y aquí ponemos Puerto Plata, ciudad Puerto Plata, dirección Puerto Plata o Santo Domingo, Moca, La Vega, cualquier que sea tu región, provincia o ciudad, la pones acá. Entonces, el número de teléfono, tu número de teléfono personal con el cual te registraste en el banco. Aquí vamos a llenar con los mismos datos de la tarjeta que vamos a utilizar dependiendo el dueño de la tarjeta. Si es tu padre, tu madre, con los datos de ellos en esta parte. Ahora bien, le damos aquí, estos son los datos de facturación.
que son los datos de la tarjeta, para que pueda ser aprobada. Ahora bien, aquí vamos a colocar los datos de envíos. ¿Qué son los datos de envíos? Son los datos de envíos donde te va a llegar el artículo que compres a través de esta página. Aquí vas a colocar tu dirección, tu nombre, tu primer nombre, tu segundo nombre. Siempre es recomendable que si vas a usar un servicio de paquetería, de lo que siempre utilizamos para hacer compras por internet, yo utilizo BM Cargo, siempre lo he dicho y me ha fascinado y me siento conforme con su servicio. Y aquí ponemos los datos de tuyos personales, pones tu nombre con tu apellido. Al lado de tu apellido le colocas el número de casillero que te facilita la compañía en la cual tú vas a utilizar, dependiendo el número de casillero que te hayan dado. ¿Qué es un número de casillero? El número de casillero es el número que te asignan para tu cuenta en esa plataforma de esa compañía de paquetería para para que te traigan tus paquetes. Pones Estados Unidos, dirección, la dirección normal, la ciudad y la provincia. Ahora, ¿cómo llenamos esto? Bueno, vamos a llenarlo de la siguiente forma. Yo tengo la dirección ya copiada por acá. Ahí en la dirección 2 siempre la dejamos en blanco. Ponemos el nombre, digamos que nombre compras. La dirección, la ciudad que diga, Miami, que es la ciudad de la dirección de esta. Estado o región, ponemos Florida. Código postal, el código de postal de Florida, que no, RB. Ahí. El número de teléfono, bueno, podemos poner en el número de teléfono el número de teléfono de la compañía de paquetería que estamos utilizando o podemos colocar nuestro número de teléfono. Y luego que llenamos todos los datos correspondientes con la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta, el número CVV, la fecha de expiración, la información de facturación, le podemos dar a Next. Ahora bien, en esta parte no podemos darle clic aquí. ¿Por qué? Porque si le damos clic aquí, vamos a utilizar para la información de envíos de nuestro paquete, para que nos llegue nuestro paquete, la dirección de envío, vamos a utilizar la misma dirección de acá. Y aquí lo que nos indica es utilizar la misma dirección de facturación para la dirección de envíos. Como no es la misma, no marcamos esto. Si fuese la misma, si fueses a utilizar tu misma dirección, si lo marcas y le das a siguiente. Como yo no he completado nada acá, pues no me va a dar los datos. Pero si fuese a hacerlo, completándolo con los datos de este ejemplo que está aquí, que dice, colocaremos los dígitos normales, 12, 12, 34, 56, 38, 78, perdón, no importa, es un ejemplo, 90, 12, 34, 56. ¿Cuándo expira? Decía que expiraba el primero de el 25. Eso es mes y año solamente. Y el código BBC decía que era 123. Entonces, ya completado eso, ahí estaría agregada mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de pago, débito, cualquiera. Y aquí necesitaría llenar la información de la dirección en la cual yo registré en esta tarjeta. Y ya completado todo esto con el nombre, República Dominicana, Puerto Plata, ciudad Puerto
Plata. Aquí podemos poner en dirección, o sea, como es la dirección de que estamos registrados, sería la dirección de donde vivimos, pero no puedo completar la dirección porque es un ejemplo que le estoy dando para que puedan acceder y agregar su dirección de envío correctamente y todo correctamente al momento para que puedan hacer sus compras, ya que muchas personas, o he visto unos cuantos comentarios que dicen como que no pueden agregar la dirección de envíos o el método de pago. Y entonces aquí les estoy explicando cómo hacerlo. Lo primero que le dije iniciando el video, para que vuelvan y recuerden, si lo están haciendo desde su navegador Google Chrome, Chrome tiene la opción de traducir la página automáticamente a español. Entonces, o nosotros también podemos traducirla al español, pero no es recomendable actualizarla o traducir la página al español para poder entender. Si ves este video, hablo exactamente como te estoy diciendo sin traducir la página al español, déjala en inglés. Entonces, en la parte de aquí, a veces cuando se traduce automáticamente al español, aparecerá aquí sombreado en azul, tú vuelves y lo pones en inglés y cierras las pestañas y estará automáticamente en inglés el navegador para que pueda la página aceptar todos los pasos que estás ingresando aquí y se puedan guardar en tu cuenta la dirección de envíos y tu método de pago seleccionado. Completas todos los datos, dirección de lo dejado vacía, la región Puerto Plata. Recuerden que es un ejemplo, el código postal si es el correcto porque el código postal de Puerto Plata es 57000. El número de teléfono, ponemos mi número de teléfono personal o el suyo. Y ahí estaría completando la información de la tarjeta de crédito y que viene siendo la información o la dirección de todo de la facturación de su tarjeta. Aquí abajo donde dice Shipping Info, aquí vamos a agregar nuestros datos de nuestra dirección de envíos, la cual es si usamos servicio de paquetería o de courier, podemos agregar, aquí es donde lo vamos a agregar la dirección correctamente como nos las envían. Aquí va Estados Unidos, perdón, porque es una dirección de Estados Unidos. Ponemos Estados Unidos, nuestro nombre, aquí ponemos al lado de nuestro apellido, ponemos el casillero que vamos a utilizar en nuestro casillero que nos facilita nuestra dirección de envío. Entonces, el mío es, el casillero de BM Cargo es BM 90 15 34. Y automáticamente esto se es recomendable agregar el casillero para cuando le envíen, hagas una compra y le envíen ese paquete a la dirección de envío, automáticamente lleguen allá, ellos buscan el código, tu casillero, y ya saben a quién le pertenece y el proceso para traerlo y enviarlo directamente a República Dominicana desde Miami es un proceso mucho más rápido y más efectivo para ellos y tanto para nosotros que estamos haciendo la compra, es con esperanza de que todo nos llegue mucho más rápido. Entonces, luego de copiar y llenar todos los datos correspondientes, aquí dice estado, buscamos Florida. Y aquí está la dirección de vaina. Después completar todo eso, le damos completar todo, perdón. Después de completar todo correctamente, revisamos todos. Completamos todo correctamente, le damos a siguiente. Y automáticamente dándole a siguiente, se nos va a guardar nuestra dirección y nuestro método de pago. Si eres de la persona que usan PayPal, como yo, automáticamente uses PayPal, te va a aparecer y le des a elegir PayPal, le des aquí, te va a aparecer una nueva ventana en la cual tú vas a iniciar sección para agregar tu método de pago de PayPal. Inicia sección. Iniciamos sección en PayPal. Y aquí en PayPal, si tenemos más de una tarjeta, como aparece acá, si tendríamos más de una tarjeta de crédito agregada a nuestra cuenta de PayPal, pues si queremos pagar con una diferente que no es la que siempre nos sale en habitual, podemos darle a cambiar
Y aquí nos aparecerían los diferentes tipos de tarjetas con las que podemos o queremos pagar a través de PayPal. Pero como tenemos solamente esa, le damos a aceptar y continuar. Ya agregando eso, automáticamente vas a usar tu método de pago PayPal. La información de compra de PayPal va a aparecer aquí. Todo esto va a ser la información tuya de información que tú vas a agregar, normal, completamente. Y le vas a dar a siguiente y se va a guardar tu dirección de pago automáticamente. ¿Qué pasa con la dirección? Cuando tú le das a siguiente, se va a agregar esto y cuando tú le das a siguiente, te va a aparecer la otra parte donde vas a llenar los datos de tu dirección de envíos. Aquí con PayPal es diferente. Aquí con PayPal te aparece la primera parte que es información. Digo, aquí es que vas a llenar la información, perdón. Porque ya utilizaste PayPal como método de pago. Ya tú tienes en PayPal registrada tu dirección de facturación. Y aquí solamente vas a tener que agregar la dirección de envíos, perdón. Y le das a siguiente, después de completar todo correctamente y se te va a quedar guardado tu dirección de envío y método de pago en la página de Xstock. Pero, como digo, no debes de traducir la página, debes dejarla en inglés. Cuando la dejes en inglés, ella sí te va a aceptar todos los pasos y todos los métodos de pago para poder hacer tus compras en esta increíble página. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste y les sirva de ayuda la información que le acabo de dar y así puedan hacer sus compras a través de esta increíble página. No olvides suscribirte, darme tu like y cualquier inconveniente o problema, cualquier página que quiera que haga un tutorial, me puedes dejar dicho en los comentarios. Hasta la próxima.